que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. Hemos estado conversando acerca de lo que hace y dice la Iglesia. Y a continuación, y a modo de resumen, en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. La Iglesia se mueve corporativamente para reflejar y expresar a Cristo. 2. Pablo en su carta a los Gálatas les dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, denotando la muerte de su identidad anterior para vivir la vida zoe de Dios. Por eso dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. 3. En la carta a los Corintios, Pablo deja muy en claro que el que está en Cristo, nueva criatura es, por lo que a aquel que está en Cristo ya no se le conoce como él era antes, sino que se le ve hoy y se le conoce en Cristo Jesús. 4. Nicodemo, siendo un maestro, no entendió que para entrar en el reino y vivir en el reino hay que nacer de nuevo. Él jamás hubiese podido siquiera entrar ni en la puerta del reino si seguía siendo el mismo fariseo que era. Y 5 y último, la expresión de la vida en Cristo la hacemos unidos a la vid, estar en Él y Él en nosotros. Esto no es una relación, es ser uno en Cristo. De esa manera es la única forma de expresar con frutos el reino y la predicación de la buena noticia. Así lo deja registrado Juan en el capítulo 15 de su relato del Evangelio. Amados en el Señor, las preguntas que nos hacemos son: ¿cómo anunciamos el Evangelio? ¿De qué manera es posible anunciarlo? ¿La Iglesia hoy anuncia el Evangelio? Para contestar estas preguntas, veamos lo que nos dice Pablo en la misma carta a los Gálatas, y dice: porque os hago saber, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12 en la versión cuarta de la Biblia textual. En otras palabras, el evangelio que les prediqué, dice Pablo, me fue anunciado a mí primero por revelación. Ya vimos en los episodios anteriores que Pablo dice lo que recibí del Señor. Y vuelvo a enfatizar en este punto. Pablo no está anunciando el programa de una organización. Pablo no está repitiendo las enseñanzas de Pedro, Santiago y Juan de Jerusalén. No, hermanos. Pablo, por revelación de Jesucristo, anuncia la preciosa noticia. ¿Y cuál es la noticia? Cristo. En Hebreos dice: por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no sea que andemos a la deriva. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, teniendo en poco una salvación tan grande, la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, nos fue confirmada por los que los oyeron, testificando Dios juntamente con ellos mediante señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4 en la versión cuarta de la Biblia textual. Miren lo que dice: testificando juntamente con ellos Dios. En otras palabras, dando Dios por medio de ellos testimonio con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Es Dios el que está operando en nosotros. ¿Cómo es eso posible? Si Cristo vive en mí,
Amado, Dios es el que está operando en nosotros. ¿Cómo es eso posible? Si Cristo vive en mí. Amado, quítate el pensamiento de la Trinidad de tu cabeza. Los apóstoles no tenían ese predicamento. Si Cristo me habita, o es formado Cristo en mí, el que habita a Cristo es el mismo que me habita a mí. Entonces es Dios mismo el que nos habita. Por esto que Pablo dice en su carta a los Colosenses, capítulo 2, y leo y dice: mirad que no haya nadie que os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo, y no según Cristo. Y aquí dice: porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. La Reina Valera aquí dice toda la plenitud de la divinidad. Y continúa y dice: y habéis sido hechos completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, al despojaros del cuerpo de la carne, mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él, por medio de la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los delitos, cancelando el documento de deuda con los decretos, que nos era contrario, y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. Y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15, en la versión cuarta de la Biblia textual. Amados, Dios está en mí y está en ti. Por eso que Dios mismo, que compuso el cuerpo, que puso a cada uno en su lugar, Él mismo da testimonio con hechos sobrenaturales por medio de la iglesia. Y aquí lo que nos afirma Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 15, y dice: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales milagrosas y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás osaba juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Y más creyentes en el Señor, multitudes de hombres y mujeres, eran añadidos constantemente. Tanto que aún sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en los catres y camillas, para que al pasar Pedro, o al menos su sombra, cubriera a algunos de ellos. También de ciudades circunvecinas de Jerusalén concurría la multitud llevando enfermos y atormentados por espíritus inmundos, todos los cuales eran sanados. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16, en la versión cuarta de la Biblia textual. Por eso que enfatizo en un aspecto del pasaje la palabra unánimes. Aquí la palabra usada por Lucas en griego se llama homodisumadón, que es una palabra compuesta y cuya idea, juntos respirando la misma pasión. Esa comunión que expresa un mismo propósito, un mismo sentir, hizo de manera corporativa que ellos expresaran lo que había en su interior, que es la vida de Cristo. Y la manifestación de esa vida se expresó a tal punto que incluso la sombra de Pedro al pasar sanaba. Hermanos, veamos la magnitud de esto. Tal era la gloria expresada por esa comunidad de cuerpo de Cristo que incluso el pueblo ni siquiera osaba juntarse con ellos, pero los alababan. Pero el resultado corporativo de la operación del cuerpo de Cristo se traduce en la añadidura de más y más creyentes. En este episodio de Hechos capítulo 5, vemos realmente cumplido lo dicho por el Señor en la Gran Comisión, que es registrada por Mateo en el capítulo 28, y dice: entonces Jesús se acercó y les dijo, diciendo: toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Yendo pues discipular a todos los gentiles, o ir pues y discipular a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20, en la versión cuarta de la Biblia textual. Note esto. El anuncio del Evangelio, el Señor mismo lo está respaldando en Hechos capítulo 5. El anunciar no es el resultado de un individuo solamente. Tampoco es el resultado que tenga alguien como un don de Dios. No, hermanos. La orden fue para todos. Por ello que la iglesia debe comenzar a entender desde hoy que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es un asunto que nadie debe eludir. Es un asunto corporativo. Desde el viejo hasta el niño, desde el hombre y la mujer, no está sujeto a una suerte de programa, menos a un libro, ni siquiera es una estrategia. Quien tiene un encuentro con el Señor, quien tiene una revelación del Señor, es imposible que guarde silencio. Por esta razón, que hoy la iglesia cómodamente sentada, con aire acondicionado, solo canta y va a consumir mensajes. En una experiencia sensorial o de los sentidos, no de edificación, pues el formato de estas congregaciones impide la real edificación o la correcta edificación de Cristo en cada uno de los creyentes. Esto no es una suerte de show, hermanos, ni de entretenimiento. No, el anunciar es la gran omisión realmente que la iglesia está teniendo hoy. No es la gran comisión, es la omisión, o al menos es lo que gran parte de la iglesia es lo que está mostrando. No quiero que te quedes que estoy en contra de cantar. No, hermanos, no quiero que te quedes con eso, para nada. Ni de que nos tengamos que reunir. No estoy en contra de eso. Pero si eso es el propósito de reunirnos, lamentablemente, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Y lo que es peor, que la entretención disfrazada en el verbo de adoración está provocando que la labor corporativa, que es de obligación de la iglesia, sea nula o sin efecto. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿qué sentido tiene que te congregues a cantar el domingo si el lunes vuelves a ser el mismo individuo que eras antes de ir? ¿Cuál es el resultado del mensaje dominical si el lunes y toda la semana nadie sabe que eres un hijo o una hija de Dios? Y para algunos esta rutina dominguera es a tal punto nefasta que el relacionamiento que se hace es me junto y hago grupo con los que me caen bien. Los líderes y pastores forman cofradías a las cuales no entra cualquiera, dividiendo el cuerpo de Cristo y subclasificando a los miembros. La mayoría de estas cofradías en muchas congregaciones son compuestas por quienes a su vez diezman u ofrendan más. Con esto se compra a la cofradía, o en su defecto, la opinión del que ofrenda más o diezma más es más escuchada. Las casas iglesia o la iglesia en casa es un formato que hoy día muchas organizaciones tienen, pero copian la misma rutina del domingo. Es más, el orden es replicar la enseñanza y formatos de la reunión dominguera, y por ende se desplaza la autonomía del Espíritu Santo en formar en cuyas áreas pudiesen ser más urgentes de atender en un determinado grupo familiar o grupo de hermanos. Amados, la rutina dominguera incluso llega a inhibir la vulnerabilidad que debe ser propia de cada creyente, ya que la acción de en Cristo estoy crucificado no es la acción de un acto, sino que es de un proceso continuo. El formato dominguero anuncia esto sin una práctica efectiva, es decir, carece de una ejecución operativa, dejando la instrucción o mensaje dominguero en la categoría de receta de cocina sin ejecución. El relacionamiento infantil de una congregación tipo guardería o de kinder impide
el crecimiento del cuerpo. Por eso que tú ves en la congregación las mismas personas, año tras año, en el mismo lugar. Algunos hasta tienen comprado su puesto. Y siendo las mismas personas, sin cambio. No crecen, no avanzan, solo vegetan. Y lo que es peor, el aprovechamiento de este método ha enriquecido a varias familias ministeriales en el mundo. Y digo familias porque generalmente empiezan con un matrimonio predicando y al cabo del tiempo el feudo eclesiástico lo van dividiendo con los hijos. Y en la mayoría de los casos, en hijos que carecen del don, por lo que convierten a la iglesia en una suerte de empresa que genera recursos y cuyo crecimiento se refleja en salones cada vez más grandes para aglutinar más gente, pero no generar verdaderas vidas transformadas o verdaderas vidas con cambio genuino. Todos estos nefastos aspectos, hermanos, y muchos más, son tantos que nos faltaría episodio para seguirnos nombrando. Son el resultado, en definitiva, de la estrategia del enemigo que ha permeado al sistema religioso hasta el nivel de ceguedad y corrupción que hoy día está. Amados, los ejemplos que tenemos en las Escrituras no nos muestran una iglesia reunida en un día domingo. Tampoco nos muestran una iglesia reunida en un solo lugar. ¿Te imaginas que Jesús se hubiera reunido en una casa un día a la semana con sus discípulos? ¿Por casualidad tú ves a Jesús solo un día con ellos? Claro que no, ¿cierto? ¿Cómo entonces el discipular en Cristo se puede hacer con la comisión de ir un solo día? Hablemos con sinceridad, hermanos. ¿Cómo tú anuncias al Señor hoy día? ¿Saben en el almacén de la esquina que eres una hija del Señor o un hijo del Señor? ¿Saben tus vecinos que eres un hijo del Señor? ¿Tus hijos reflejan a Cristo en el colegio? ¿Tus hijos tienen la misma enseñanza que tú? ¿Te comportas como un fiel representante del reino de Cristo? Qué difíciles preguntas, ¿no? Amados, yo crecí en una comunidad pentecostal, al igual que muchos de los que me están escuchando o escuchan el programa. Y fui testigo del doble discurso de los pastores, hombres que nunca entendieron la responsabilidad que les fue encomendada, supuestamente por el Señor. Hombres que en privado se juntaban en cafés de Santiago Centro, que hablaban de la cintura para abajo, el lenguaje soez y de doble sentido, que incluso el que le lustraba las botas, que los escuchaba y los atendía, escuchando todas sus tonteras, su comportamiento estúpido, viviendo una vida secular, separada de Dios, como muchos dicen, y jamás pudieron convencer nunca ni al lustrabota, ni a la empleada de la casa que los atendía, menos a sus vecinos, porque vivían dobles vidas entre lo divino y lo mundanal. De hecho, hermanos, es hasta chistoso escuchar a los creyentes preguntarte: ¿usted, hermano, qué hace en su vida secular? ¿Te han preguntado eso alguna vez? A mí me lo preguntaron. Yo ya lo he escuchado varias veces. Para los que no saben, el término secular proviene del latín saeculare, que significa siglo o también mundo. Esto quiere decir que la vida secular es la vida mundana, o que vivimos en el mundo, en el día a día. Por siglos se ha hablado de una vida en lo religioso y que está separada de la vida mundana o la vida que tenemos en el mundo. Este concepto ancestral, hermanos, por los creyentes católicos y adoptado por los protestantes a posterior desde el tiempo de la Reforma o el protestantismo, hasta estos días ha impedido que los creyentes se den cuenta en la realidad de sus vidas, que al aceptar a Jesucristo, Cristo es su realidad en la que deben vivir y que pertenecen al reino y dejaron de ser lo que eran antes. Amados, el Señor le dijo a los creyentes judíos en el registro de Juan lo siguiente: decía pues Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: simiente de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Juan capítulo 8, versículo 31 al 33, en la versión cuarta de la Biblia textual. La palabra verdad registrada en el griego es alatzes por Juan el Evangelista,
no guarda un aprender solamente conceptual. Alexet es una palabra compuesta que por un lado significa salir de la ignorancia y por otro lado es conocer la realidad. Cuando conocemos el cambio de realidad en Cristo, esto te lleva a un nivel insospechado, hermano. De allí que la expresión de Cristo a los judíos es: y conocerán la realidad. A eso se refiere con verdad. ¿Cuál era la realidad de ellos? Es que efectivamente, a pesar de ser hijos de Abraham y todo, eran esclavos, no eran libres. Conocer tu realidad te hace inmediatamente libre. La vida secular es un símbolo de la esclavitud de tu vida. Yo no me disfrazo de creyente el día domingo con un ambo y una corbata. No, hermanos. Tampoco me disfrazo de mundano para ir a mi trabajo. Esta dualidad de vivencias son las causantes de muchos males en la iglesia y en la congregación de hoy. Por eso es que cuando conoció la realidad de lo que estaba viviendo y haciendo Saulo de Tarso, inmediatamente hubo un cambio en él. Interiormente el hombre fariseo, maestro de la ley y que odiaba a la iglesia, entiende que lo que estaba haciendo estaba mal. Y en esos 3 días de ceguera en Damasco, él fue trasladado de su realidad de fariseo y judío a su nueva realidad en Cristo, en el reino, a tal punto que, como ya dije antes en el mismo estudio, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amados, la vida secular no existe. No debe existir en un verdadero hijo o hija del Señor. Esta vida secular que no aparece como un concepto en la Escritura y que lo más cercano es decir vivir en la carne, como dice Pablo, o en tu realidad como humano, es la mentira que ha impedido tu crecimiento en el Señor. Pablo lo ejemplifica bien en la carta a los Corintios. En su segunda carta él dice: ahora yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que en persona soy manso y apacible entre vosotros, pero ausente soy osado para con vosotros. Os ruego, pues, que, estando presente, no tenga que actuar osadamente con la confianza con que pienso atreverme contra algunos que nos consideran como si viviéramos según la carne. Porque aunque vivimos en la carne, mire lo que dice, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando razonamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando sea completa vuestra obediencia. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 1-6, en la versión cuarta de la Biblia textual. Nota esto, dice: no militamos según la carne. Vivo en mi cuerpo humano, es lo que dice Pablo. Uso este cuerpo como vehículo, pero no vivo mi vida separado de Dios. Eso es precisamente lo que Pablo está explicando entre todo este pasaje de la carta. ¿Qué clase de creyente eres? ¿Uno que vive una vida secular y se disfraza el día domingo? ¿Uno que porta a Cristo en algunos momentos, en algunos lugares? ¿O eres un verdadero hijo del Señor, que es el mismo en su trabajo y en todo lugar porque porta y expresa la vida de Cristo en él? Oremos al Señor. Ay, Señor, qué terrible es tu palabra, porque mientras más la entendemos, mientras más escudriñamos, más el peso de tu palabra, Señor, recae en nuestros hombros. Al entender de que vivimos vidas separadas conforme a las costumbres, conforme a las tradiciones de este mundo, y no vivimos ni militamos en ti, Señor, que creemos que con nuestra superioridad, nuestros conocimientos humanos, somos más. En la semana y el día domingo nos disfrazamos como creyentes. Ten misericordia, Señor, de quienes lamentablemente llevan años haciendo esto. Llevan años acostumbrados a una vida mezquina porque ni siquiera son capaces de experimentar en sus vidas el gozo verdadero que proviene de tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que este mensaje sea una realidad en quienes están escuchando y hoy hay un cambio de actitud, hay un cambio y una decisión
de ya no vivir más en una vida secular, sino vivir en ti, para que la expresión, el Evangelio, sea una realidad primero en nosotros y luego lo podamos anunciar con propiedad, con testimonio, testificando tú, Señor, a través de nosotros. Permite que quien escucha cambie de actitud, cambie de lugar en que está, no se disfrace más, sino que vive una vida de reino desde las entrañas de su ser. Dios tome posesión de cada pensamiento, de cada parte de quienes están escuchando y se conviertan realmente al Señor. Te lo pido esto, Señor, en tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a sintonizar en nuestro siguiente episodio. Vamos a seguir conversando este tema. Y por supuesto, van a venir más temas fascinantes de los cuales el Señor está revelando. Y por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Precioso, precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre, Cristo. Te amamos, Jesús. Hay victoria al mencionar el nombre de Cristo. Vamos, que todas las naciones lo canten. Precioso, precioso, precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos. Hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí, y tu nombre
las fuerzas, corremos a ti, Jesús. Que se levante el nombre de Jesús en casa, que se levante el nombre de Cristo en todas las naciones. En medio de esa enfermedad anunciamos la victoria del nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, una última vez lo decimos todos. Y tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre